Pues bienvenidos de nuevo a todos a una entrevista más con motivo del 18º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Hoy tenemos a otro autor, a Marcos Falcone, que escribió uno de los ensayos que ha recibido mención en esta edición del concurso. El ensayo es Lengua y Libertad. Marcos es investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad del CEMA. Escribe regularmente en medios de comunicación argentinos y también en Estados Unidos y es creador de dos podcasts muy interesantes, Cuatro siglos de liberalismo y Téngase presente. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes y Lune, a toda la gente de Caminos de la Libertad por esta entrevista. Es un gusto estar acá. Entrando ya al tema de tu ensayo, en el texto hablas del lenguaje como un producto perdón, del idioma como un producto de la Facultad del Lenguaje, ¿no? Una institución que diríamos en términos hayekianos, espontánea y evolutiva, ¿no? Que refleja, pero a la vez genera realidad. No por ello, ¿no? No por el hecho de ser espontánea y evolutiva, está libre de las presiones de grupos organizados, ¿no? Que es una de las cuestiones que tú comentas en el ensayo. Mi primera pregunta sería, hoy en día, ¿cuáles son los grupos que crees que ejercen mayor presión para condicionar el lenguaje? Bueno, gracias por la pregunta, Irune. Yo insisto en el ensayo y también en artículos posteriores que escribí en base a esta idea de que, insisto en que, digamos, el lenguaje no es neutral, ¿no? De la misma forma que los economistas, muchas veces, sobre todo en la tradición austríaca, intentan enfatizar la cuestión de que el dinero no es neutral, ¿no? En términos de economía, ¿no? De intercambios, en términos de intercambios de palabras o de ideas, el lenguaje tampoco es neutral, ¿no? Entonces uno puede tener evolución del lenguaje, desde mi punto de vista, inorgánica, ¿no? En base a los usos y costumbres, ideas o situaciones, contextos que van cambiando y que entonces requieren que el lenguaje se adapte, y uno también puede tener una evolución del lenguaje que sea inorgánica, ¿no? Sí, no, me estoy confundiendo. Orgánico y inorgánico. Podemos tener o inorgánica u orgánica. La orgánica sería una donde hay alguien que está detrás, ¿no? O hay grupos, o hay personas, o hay, sí, podemos decir grupos de presión, quizás incluso que están intentando instalar conceptos, ¿no? O palabras, o giros o retórica de algún tipo, donde lo que está pasando es que, bueno, eh, no van a esperar a que el lenguaje evolucione de la forma que a ellos les gustaría, sino que van a intentar que el lenguaje sea lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hoy tenemos, por supuesto, un montón de personas y grupos que están tratando de influenciar el lenguaje de distintas formas, ¿no? Si nosotros pensamos en términos del liberalismo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos enfrente? Creo que podemos pensar en, bueno, cómo la izquierda, ¿no? Y la derecha, en distintos sentidos, tratan de traer la lengua para sí, ¿no? Y entonces, bueno, eh, por ejemplo, la izquierda ha insistido repetidamente, sobre todo en América Latina, quizás también, bueno, podemos expandirlo a Hispanoamérica, por lo menos dentro de los confines de la lengua castellana, que el liberalismo, por ejemplo, es fascismo en realidad, ¿no? Se insiste, ¿no? No porque los fachas, los fachos, los fascistas dicen esto, quieren lo otro, los fascistas quieren la supremacía del mercado, por ejemplo, ¿no? Una cosa que, si uno se pone a investigar en realidad qué es lo que significa cada uno de los términos que se está usando, tiene muy poco sentido, ¿no? Entonces, bueno, ha habido y sigue habiendo, ¿no? Por parte de la izquierda, un intento permanente de encasillar a los liberales, por ejemplo, como fascistas, ¿no? De la misma forma, uno podría decir, quizás desde el lado de la derecha, ¿no? Se identifica a veces, ¿no? Un término, por ejemplo, como progreso, como si fuera algo malo, ¿no? Como si ser progresista por buscar el progreso, en realidad es algo que amenaza la supervivencia de la sociedad, ¿no? Amenaza
su propia supervivencia, la de los conservadores, ¿no? Y en realidad a mí me parece que, bueno, los liberales tenemos que reivindicar algunos términos, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta dónde estamos parados, ¿no? Si nosotros tenemos un contexto donde hay términos que ya aparecen utilizados por casi todo el mundo de una forma y nosotros creemos que deberían usarse de otra, las chances de éxito probablemente sean menores, ¿no? En cambio, cuando hay disputas sobre un término, ¿no? O cuando hay una oportunidad porque hay un término o un concepto, una analogía que no se usa, pero que podría usarse, quizás ahí tenemos que insistir, ¿no? Pero me parece que las presiones por malear el lenguaje, ¿no? En distintas formas, vienen de distintos grupos y las podemos identificar tanto a derecha como a izquierda del liberalismo. Aprovechando que tú estabas mencionando, digamos, cómo unos y otros, ¿no? Tratan no únicamente tergiversar, sino también, digamos, popularizar un tipo de connotación positiva o negativa según el caso, ¿no? A ciertos aspectos o conceptos que están relacionados con el liberalismo. Hay una cuestión quizá previa a eso, pero muy relacionada y que tú mencionas bastante en el ensayo, y me parece muy relevante, ¿no? Que es el primer problema de la traducción, ¿no? Y de los usos que en cada idioma se les ha dado a diferentes palabras, ya te digo, estrictamente relacionadas con las ideas que, digamos, que nosotros, en las que nosotros estamos familiarizados, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos, y tú lo pones, pues, con el término liberal en el inglés, pero en Estados Unidos, porque en Europa todavía ese término, digamos, sigue manteniendo no solo el significado, sino también la connotación que tenía, pudiésemos decir originalmente, ¿no? Pero definitivamente en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos un liberal es precisamente un progresista, un izquierdista, ¿no? En Europa no. Y también ocurre, ¿no? Quizá en el idioma español con el término libertario, ¿no? Entonces mi pregunta es, cómo, ¿no? Todos esos problemas, por una parte de traducción o de uso popular o no popular del lenguaje, acaban construyendo y definiendo, digamos, marcos mentales, ¿no? De las personas, que luego son muy difíciles de revertir. Bueno, es una pregunta muy interesante esa, y de hecho sobre el propio término libertario estoy investigando ahora mismo, ¿no? O por lo menos sentando las bases de una investigación que se fije, ¿no? En los confines de nuevo de la lengua castellana, cómo ha evolucionado el término libertario, porque en realidad si uno va para atrás en el tiempo, por ejemplo en Argentina, de donde soy yo, el término libertario, pero entiendo que también en España y en otros lugares, tenía una connotación totalmente diferente de la que tiene hoy, por ejemplo, ¿no? Era un término asociado a anarquistas de izquierda, más que nada, ¿no? Efectivamente. En algunos casos incluso simpatizantes con el comunismo, ¿no? Hoy el término libertario significa algo completamente diferente, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, hay otro ensayo que yo escribí para Caminos de la Libertad, de hecho, en 2021, que sacó el segundo premio, donde yo me preguntaba quiénes son los extremistas en términos de liberalismo y antiliberalismo, debido a lo que me parece a mí que ha ocurrido, un proceso durante el siglo XX, ¿no? Que es que el crecimiento constante del Estado en la vida de las personas, ¿no? Lo cual se puede ver no solamente en términos de la cantidad de reglamentos que existen, que hay que seguir hoy, que no había que seguir hace 100 años, sino también, digo, en la constante subida del peso del Estado en la economía, por ejemplo, ¿no? Esta crecida en la intervención del Estado en la vida cotidiana ha hecho que, desde mi punto de vista, quienes en el pasado simplemente podían considerarse como liberales, ¿no? Y que de hecho estaban desperdigados, ¿no? Por muchos grupos y partidos. En el caso de Argentina, nosotros veíamos, por ejemplo, que personas del Partido Socialista estaban a favor del patrón oro y en contra del proteccionismo, por ejemplo, ¿no? O sea, era un liberalismo que estaba en todas partes. Estaba el liberalismo, estaba, digo, en el oficialismo y en la oposición. Ese liberalismo hoy, desde mi punto de vista, pasa a ser libertarianismo, ¿no? Y es necesario
encontrar una palabra más fuerte, ¿no? Que se encontró en el término, en el castellano, en el término libertario, porque liberal ya no parece ser suficiente, ¿no? Y mi argumento es que no es suficiente porque lo que hay debajo, ¿no? Ha cambiado. Es que quizás uno puede estar ubicado más o menos en la misma posición ideológica que hace 100 años, ¿no? Y estar, por ejemplo, en contra de la existencia de un banco central, que era algo perfectamente normal hace 100 años, y estar totalmente en contra del proteccionismo porque perjudica a los trabajadores, ¿no? A los más pobres. Uno podría estar anclado en esas dos posiciones, pero hoy, por ejemplo, promover la destrucción de un banco central es una postura extremista, ¿no? Pero ¿por qué es extremista? Es por todo lo que ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? Nos hemos normalizado la intervención del Estado hasta tal punto que las ideas que antes podían ser debatidas, tomadas en serio, quizás hoy ya no lo son, ¿no? Hoy el consenso del mundo es un consenso casi proteccionista, a excepción de muy pocos países. De hecho, espero que Argentina sea uno de ellos dentro de poco. Pero el mundo ha virado mucho, en muchos sentidos, ¿no? Y entonces me parece que la palabra libertario, por ejemplo, ha adquirido una connotación más fuerte y ha reemplazado en muchos casos la palabra liberal, porque la palabra liberal ya no nos dice mucho, ¿no? Porque las ideas liberales han quedado tan marginadas, ¿no? En los últimos años que se hace necesario un término nuevo. Después está, por supuesto, la cuestión de la lengua inglesa, ¿no? Donde el uso del término liberal es, como bien decía Cirune, muy debatido, porque bueno, quién sabe cómo fue ocurriendo, ¿no? Pero es una historia interesante. En muchos sentidos tiene que ver con la irrupción de Roosevelt, ¿no? A principios del siglo XX en los Estados Unidos. Pero bueno, nos excede un poco como hispanoparlantes, me parece. Pero está claro que, claro, el uso que se le da a los términos construye marcos mentales para las personas y construye marcos de discusión en los cuales las ideas pueden verse perjudicadas o pueden verse beneficiadas, ¿no? De hecho, me parece que el uso del término libertarian, que es de donde viene la connotación actual de libertario en español, surge un poco por esa necesidad, ¿no? Porque al usarse en Estados Unidos la palabra liberal como una persona casi de izquierda, podríamos decir, en todos los sentidos, más bien socialdemócrata, bueno, ahí hay un vacío, ¿no? Hay un vacío que se genera que alguna palabra lo tiene que llenar porque alguna persona sigue creyendo en la libertad en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene el libertarian, ¿no? Sobre todo en la década del 70, de los 80, y es esa connotación la que después nosotros importamos en Argentina, en América Latina, en Hispanoamérica, ante esta falta también que tenemos porque vemos que las ideas liberales han quedado demasiado atrás, ¿no? Atrás en el sentido de que se han normalizado las ideas opuestas. Pero bueno, espero no haber dado muchas vueltas, perdón No, no, no. y voy de un lado para el otro, pero la verdad es que el tema del lenguaje es súper interesante. No, pero en base a lo que decías, ¿no? Claro, quizá el problema que ocurre con el lenguaje, ¿no? Es que pese a estar, digamos, expuesto precisamente, digamos, por la propia naturaleza de la institución a la modificación y cambio constante, al final se trata de un proceso, ya sea orgánico o inorgánico, muy bottom-up, ¿no? Porque esto no es, evidentemente que sí a través de, por ejemplo, en el español de la Real Academia Española, sí se pueden establecer y establecer un tipo de normas y estandarizar una serie de usos, pero cuando, incluso en ese caso ha sido a la inversa, ¿no? El diccionario ha ido recogiendo usos que se habían popularizado, ¿no? De ahí que digo que sea bottom-up y no top-down. Entonces, en ese sentido, al final, ¿no? Los agentes que tienen capacidades de modificar el lenguaje, ¿no? Y, por tanto que ejercen el poder en este aspecto que estamos comentando, son muy diversos, ¿no? Quizá y muy difíciles de identificar. Entonces, en ese un poco, ya me dirás si es un análisis correcto de la idea que tú tratas de transmitir en el ensayo. Me parece muy interesante el rol o sea, que le otorgas a los medios de comunicación y te quería pedir si podías elaborar un poquito sobre esto.
Sí, bueno, los medios de comunicación, eh, si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los años es que tampoco son neutrales, ¿no? A la hora de transmitir información. Así como el lenguaje no es neutral a la hora de transmitir ideas o el dinero en la economía, los medios de comunicación no son neutrales, sobre todo porque sabemos siempre que responden a intereses, ¿no? Es imposible identificar un medio de comunicación que no responda a algún tipo de interés. Los medios de comunicación que no son privados, por ejemplo, son del Estado, ¿no? Y los que son del Estado, bueno, tienen intereses que pueden ser los del gobierno de turno o los del Estado en general, pero son intereses de alguien, ¿no? Y cuando son privados, responden a los intereses de los dueños, ¿no? Entonces, hemos aprendido a lo largo de los años que los medios de comunicación son lo que son, ¿no? Son fuentes de información que tenemos que tomar con pinzas, podríamos decir, porque siempre pueden tener una visión, un objetivo por detrás, ¿no? En ese sentido, bueno, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la instalación, ¿no? De ideas, de conceptos, porque son precisamente las fuentes de información de gran parte de las personas. Como fuente de información, sin embargo, en los últimos años parecen venir en caída, ¿no? Sobre todo a través del surgimiento de las redes sociales. Las redes sociales, me parece que en relación a los medios de comunicación, y si bien, por supuesto, también tienen sus propios dueños y pueden tener sus propias reglas que favorezcan algunas cosas y otras no, las redes sociales son muy interesantes porque vienen a cuestionar, ¿no? El rol de los medios de comunicación, de los periodistas, como, digamos, portadores de una verdad revelada, ¿no? Porque ahora son los ciudadanos, es cualquier persona que se mete a Facebook, a Twitter, a Instagram, que puede decir no, vos estás diciendo algo que es mentira, ¿no? Y decírselo con la misma estatura, ¿no? Porque una cuenta de Twitter significa lo mismo que otra cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que han instalado distintas agendas, distintos conceptos a lo largo de los años, ¿no? Y que por lo menos en países como Argentina, además, tienden, por algún motivo que desconozco, pero que sería interesante investigar, tienden a lo que se ve anecdóticamente en Estados Unidos y también en otros países es que hay una mayoría de personas que trabajan en los medios de comunicación que son de izquierda, ¿no? Entonces, por algún motivo que no sé cuál es, eso se da y las redes sociales vienen a rechazarlo, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen a personas comunes y corrientes que dicen, no, vos estás diciendo algo que es mentira, o estás diciendo algo, pero estás llevando agua para tu molino porque haces un framing, haces un marco conceptual de las cosas que te lleva a que te guste tu idea, ¿no? Y en ese sentido me parece que el surgimiento de las redes sociales es muy importante para explicar la caída de los medios de comunicación, ¿no? Que sí, por supuesto, tienen sus propias agendas, han instalado conceptos, ideas, pero que cuentan con cada vez menos poder para hacerlo. De hecho, me parece muy significativo que en los últimos días estemos viendo cómo diarios europeos, por ejemplo, empiezan a anunciar que ya no van a postear más en Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque la gente los puede repudiar, ¿no? Si se titula algo de una manera que a las personas no les gusta, ¿no? En realidad uno tendría que decir, bueno, el mercado de los medios de comunicación es sagrado, ¿no? Porque los medios quieren tener clientes, quieren tener lectores, pero parece que los medios empiezan a encerrarse en sí mismos, ¿no? De una forma un poco endogámica, porque no permiten, cada vez permiten menos la interacción con el público. Y eso es porque el público los puede corregir. En ese sentido, me parece que ahí va a haber ya hay una tensión, ¿no? Entre las presiones orgánicas que pueden hacer medios de comunicación en términos de lenguaje y la contra inorgánica de las personas, ¿no? Que están en sus casas, como podemos estar nosotros, comentando cualquier cosa y cuestionando, ¿no? Entonces me parece que en términos de lenguaje esa tensión se va a seguir viendo en el próximo tiempo. Y la última pregunta, porque lamentablemente ya no tenemos más tiempo, es que hablas de cierta derrota lingüística, ¿no? Del liberalismo. Entonces creo que quizá como colofón a la entrevista,
Em, Estaría bien si nos puedes contar cómo se revierte, ¿no? Esa derrota, cómo se rebaten los conceptos producidos por los colectivistas y cómo, digamos, se cambia la connotación negativa asociada a algunos conceptos relacionados con el liberalismo. Bueno, yo en un artículo posterior intento ahondar un poco más en qué se puede hacer contra esta situación, ¿no? Porque el punto de partida es eh, que el liberalismo, con sus ideas, ha causado un enorme progreso para la humanidad, que es incuestionable, porque se ve en cualquier ejemplo de la vida cotidiana, en cualquier estadística, pero no tiene la popularidad que merece, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿No? Bueno, es por todos los motivos de los que estuvimos hablando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay tres grandes estrategias que podemos tomar para mejorar eh, la posición del liberalismo y para que el campo de juego, ¿no? Cuando el liberalismo eh, se debate con otras ideas, deje de estar inclinado, ¿no? Y pase a estar a la misma altura. Me parece que por un lado hay que rechazar el uso de conceptos que están creados casi con el objetivo de desacreditar el liberalismo, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que, por ejemplo, un concepto como estado de bienestar, por ejemplo, en español, es un concepto que lleva casi inexorablemente a que a uno le guste la idea de la que estamos hablando, porque a quién no le va a gustar el bienestar, ¿no? Está claro, el bienestar es algo bueno, todos queremos nuestro propio bienestar. Sin embargo, la idea de estado de bienestar viene asociada a un montón de subideas que pueden no gustarnos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se mantiene con impuestos, ¿no? Que son básicamente trabajo forzado de otras personas, ¿no? Y que en muchos casos se mantiene con cada vez más impuestos, ¿no? Y que cada vez se puede llegar a mantener de tal forma que hay gente que recibe algo y gente que no recibe, que tiene que aportar de manera arbitraria, ¿no? Entonces, pero cuando uno habla de estado de bienestar, automáticamente la idea que uno tiene en la cabeza es la idea de servicios públicos perfectos y en una vida armónica para todo el mundo sin necesidad de preocuparse por nada, ¿no? Y sin embargo, esto no es así, ¿no? Entonces yo, ¿de qué hablaría, por ejemplo? Bueno, hablaría de redistribución de la riqueza, que me parece un término mucho más preciso para lo mismo, ¿no? Porque el proceso es el mismo. Se toma de unos, se les da a otros, pero claro, para algunos eso va a significar bienestar, pero para otros va a significar malestar seguramente, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de redistribución es bastante más neutro, me parece a mí, para hablar de una idea como esa, ¿no? Después me parece que los liberales tienen que reivindicar significados viejos, clásicos de conceptos que son clave para su propia ideología, como por ejemplo la palabra derecho, ¿no? ¿Qué significa que uno tiene derecho a algo, ¿no? Nosotros como liberales me parece que tenemos que reivindicar la concepción negativa del derecho, si pensamos en el famoso artículo de Isaiah Berlin, donde hace la distinción entre libertad positiva y libertad negativa, ¿no? Nosotros como liberales tenemos que defender la idea de que en relación, por ejemplo, a una vivienda, uno tiene un derecho a trabajar para conseguirse un hogar, ¿no? Para comprarlo, para alquilarlo, para construirlo. Pero uno no tiene derecho, me parece a mí, desde el punto de vista liberal, a que otras personas trabajen para que uno tenga su propia casa, ¿no? Y sin embargo, esa segunda acepción es la que viene siendo introducida por la izquierda, ya incluso desde la Carta de las Naciones Unidas, digo, desde la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace 80 años. Pero es un significado que persiste, que me parece que distorsiona lo que nosotros originalmente planteamos como un derecho, ¿no? Nosotros no tenemos derecho al trabajo de otros. Tenemos derecho a nuestro propio trabajo y a los frutos de nuestro propio trabajo, ¿no? Pero bueno, la palabra derecho hoy significa cualquier cosa, ¿no? Entonces, si uno viene, por ejemplo, a la Argentina y habla de derecho a la vivienda, va a pensar que se le está hablando de que alguien le compre una vivienda a otra persona, en lugar de que esa persona pueda trabajar y disfrutar los frutos de su trabajo hasta conseguirse una casa, por ejemplo, ¿no? Y en últimos,
en último punto, me parece que sería bueno también importar al español, al castellano, estrategias de otros países, o no de otros países, de otras lenguas, que hayan sido exitosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en inglés, ¿no? Se habla siempre de, en los últimos años, de lo que se conoce como right to work, ¿no? El derecho a trabajar, ¿no? Es una estrategia muy exitosa porque las leyes de right to work son leyes que han sido promovidas en el contexto de sindicatos que buscan establecer privilegios para sí y que buscan coartar la libertad de los empleados, ¿no? Porque buscan, por ejemplo, que los empleados obligatoriamente sean miembros de los sindicatos, obligatoriamente tengan que aceptar las negociaciones que hacen los sindicatos, obligatoriamente tengan que aceptar un montón de condiciones que quizás las personas no quieren hacer. Entonces, como contra, ¿no? Como una contratendencia hacia eso, aparecen las Right to Work Laws, ¿no? Que buscan que las personas sean libres de pactar cualquier tipo de condición laboral con sus, digo, con contratistas o con empresarios. Nosotros no tenemos eso en español, ¿no? No existe una cosa, una idea como derecho a trabajar, ¿no? Sin embargo, las presiones que nosotros sufrimos en América Latina, en Hispanoamérica, por parte de los sindicatos son las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo hoy en Estados Unidos? Que la idea de un right to work es popular. Si uno ve las encuestas, la gente suele estar de acuerdo con que sí, claro, uno tiene derecho a trabajar sin que el sindicato le diga cómo tiene que trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una estrategia exitosa en los Estados Unidos que deberíamos replicar en Hispanoamérica. Así que me parece que son esas tres, ¿no? El rechazo de conceptos creados para desacreditar el liberalismo, la reivindicación de significados clásicos típicamente liberales de palabras clave para nuestra filosofía y además la importación de estrategias que hayan funcionado en otras lenguas para que también funcionen en el castellano. Buenísimo, Marcos. Creo que bueno, ha sido un buen colofón a la entrevista. En general, me parece que es un ensayo muy interesante, que es el tipo de temas en los que los liberales no se centran lo que deberían y que son vamos, de vital importancia. El lenguaje, otros lo han entendido mucho más rápido que nosotros, que es una cuestión muy importante y a la que hay que prestarle mucha atención. Así que te agradezco muchísimo el esfuerzo que has dedicado a investigar sobre esta cuestión y también esta tarde que has pasado con nosotros contándonos un poco más sobre este ensayo. Bueno, muchísimas gracias, Irune, gracias a todo el equipo de Caminos de la Libertad y bueno, que no sea la última vez.